Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, no quería quedarme sin dejar una última visión, tipo resumen, pero para cerrar un poquito más la idea sobre el libro de Job, que me pareció muy interesante y tener en cuenta otros puntitos que no vimos en los anteriores, en los dos videos anteriores. Bueno, resumiendo, un poquito resumiendo, pero primero nos vamos a poner en clima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pido al Espíritu Santo que venga en este momento para que Él me haga hablar en su nombre, en el nombre de Jesús. Que Jesús venga a hablar en mí, así me gusta más. Bueno, miren, yo orando con este libro me quedó esta idea. Lo que me muestra el libro de Job es el sentido de la prueba, por sobre todas las cosas, ¿no? Primero que somos almas libres. Descubrir eso en nuestra vida, de que somos almas libres, fuimos creados para ser libres. ¿Sí? Y la prueba nos lleva a eso, nos lleva a definirnos como hombres libres y mujeres libres, ¿sí? Almas libres. Un alma se declara, es libre cuando confirma su amor, su fe mediante la prueba. Mi fe en ti, le dice al Señor, va más allá de lo que me pase. Te libero, pues entonces, Señor, que eres mi Padre, de toda culpa. Esto es amar. Y también esto es libertad. La otra es de que dependemos en todo de Dios, menos en nuestra decisión de elegirlo y elegir lo que elegimos. ¿Por qué la prueba entonces? Porque el reino de los cielos es el reino de los libres. Allí solo acceden los que en verdad quieren estar porque aman a su rey y cumplen sus mandamientos. Los cumplen porque en verdad creen que es el camino de la vida verdadera, de la vida en abundancia. En él encontraron el sentido de ser y aman lo que son. ¿Para qué la prueba? Dios nos prueba para engrandecernos, para fortalecernos en la vida que se nos ha regalado, para que también nos definamos y nos definamos en Él. El enemigo usa la prueba que se le es permitida para alejarnos, eh, que se le es permitida por Dios para alejarnos de Dios y que maldigamos su nombre y así hacernos sus esclavos. Es cuando le dice, esto queda claro cuando le dice, pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee, seguro que te maldecirá en la cara. Eso es lo que le dice el adversario a Dios sobre Job. Fuimos creados nosotros para la alabanza de Dios, para bendecir su nombre, para adorarlo en espíritu y verdad, y en verdad, no para maldecir su nombre. Vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento cuando Jesús le anuncia a Pedro sus negaciones. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Es la fe la que es probada. Queda también probado el amor y la esperanza. La fe en sí misma ya es amar, y una fe sin esperanza tampoco es fe, pues el que cree espera en lo que cree y en aquel en quien cree. ¿De qué poder dispone el enemigo durante la prueba? Otra pregunta que me hice. Y la respuesta vino por este lado. El enemigo puede tocar todo lo externo a nosotros, las posesiones que pueden llegar a ser otro Dios, pero no el interior del hombre, su corazón, donde están las fuerzas que lo salvan y le obtienen la victoria. Ahora, ¿de qué se tratan esas fuerzas del alma para enfrentar la prueba? Bueno, Dios no nos deja solos, nunca nos deja solos. Él ha estado siempre en nosotros, está en nosotros. Las fuerzas interiores, los dones recibidos para vivir la vida, son su regalo. Nunca una prueba es mayor a las fuerzas que tenemos para resistirla. En el caso de Job, es Dios mismo quien revela estos dones cuando le dice al adversario, no hay nadie como él sobre la tierra, es un hombre íntegro y recto,
temeroso de Dios y alejado del mal. La integridad, la rectitud, el don del temor del Señor, que es en el Antiguo Testamento visto como el principio de la sabiduría, según el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7. Y el estar alejado del mal, o en otras palabras, amar el bien. Tremendas virtudes. La fuerza que muestran tener aquí. Gracias a ellas, Job pudo resistir la prueba y salir victorioso. En verdad estaba parado sobre roca. Pero sin embargo, estas no son las únicas cualidades que a Job lo ayudan a resistir esa prueba a la que fue sometido. Jesús en Mateo 6, 24 nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. El adversario lo desafía a Dios cuando le dice: si lo tocas en sus posesiones, te maldecirá en la cara. De alguna manera le está diciendo que él sería el Dios al que Job elegía servir, si Dios no lo estuviera protegiendo. Dios deja su honor puesto en las manos de Job. Según el adversario, Job sirve a Dios por conveniencia. Ahora, ¿será así o no? ¿Quedóse encerrado Dios entre la espada y la pared? ¿O es él mismo quien buscó esta prueba para que se defina Job en su servicio y fortalecerlo? Si Dios no le diera lo que le da, ¿Job lo seguiría sirviendo? ¿Lo seguiría amando? Todo esto me suena a cuentas claras conservan la amistad. También es muy clara en este texto la invitación a ordenar nuestra vida. No significa que uno no trabaje para obtener dinero para vivir, sino que el dinero es de alguna manera el modus operandi de este mundo para vivir la vida aquí en la tierra y conseguir todo lo que se necesita para tener una vida digna, ¿no? Ahora, el sentido más bien viene por el lado de ordenar la vida, estableciendo prioridades de acuerdo a lo que creemos, pero que creemos en verdad. Yo creo en Dios, pero a pesar de todo lo que me pasa en la vida, sigo creyendo en Él. ¿Cuál es para nosotros el mayor bien? Servir a dos señores no sirve, sino que debemos dar un orden en nuestra vida. ¿Quién es el primero en nuestra vida? Nosotros tenemos los mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que no son leyes rigurosas a vivir, sino que nos muestran un camino para ser feliz, lo que todos nosotros buscamos, ser felices. Pero necesitamos estar definidos en la vida, no podemos andar en la cuerda floja todo el tiempo. Necesitamos estar definidos y la prueba es la maestra, en todo caso, o el camino que nos lleva a esa definición en nuestra vida. ¿Quién estará primero, Dios o el dinero? ¿Dinero o Dios? No, es ordenar. Dios hay uno solo. El resto son las cosas que vivimos en la vida para ordenarnos en la vida, para vivir una vida digna con la ayuda de Dios. Pero para nosotros, el que se dice creer en Dios, siempre lo primero es Dios. A ver, en Job lo vemos claro, es un ejemplo en este caso, ¿no? De la elección de un hombre libre y que la tiene bien clara. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Como dijera el Papa Francisco, ¿no? En este sentido. Nadie se lleva nada. Nunca he visto una procesión fúnebre y al lado un camión de mudanzas. La tenía clara Job. La tenía clara. Posesiones como Dios, no. Y aquí se nos muestra también otras virtudes o cualidades de Job. El orden interior y la claridad de visión de aquel que está alejado del mal y su creencia de que todo lo que tenía era don de Dios. Miren qué belleza la almita de Job, El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Dios, fuente de toda bendición, sea material, afectiva o espiritual. De la boca de Dios también escuchamos la defensa que hace de Job
frente a Elifaz de Temán y de sus dos amigos, diciéndoles que su ira se había encendido contra ellos, pues no han dicho la verdad sobre mí como mi servidor Job. Palabra de Dios. De aquí vemos dos valores importantes: la honestidad, amigo de la verdad, y el conocimiento de Dios. Job fue honesto, y esto es lo que valora Dios de él. Más allá que tratando de explicar humanamente lo que le estaba sucediendo, el proceder de Dios, que no lo entendía, caiga en una injusticia contra él. Sin embargo, en una injusticia, especialmente porque él se sentía inocente, y eso es importante, pero él fue honesto en todo lo que dijo. No se apartó nunca de sus sentimientos verdaderos, de lo que había verdaderamente en su corazón. Los amigos de Dios defendían a Dios, pero sin embargo, Dios a estos reprueba. Pasa que si los amigos se hubieran visto probados, ¿hubieran podido resistir? Probablemente, capaz que no, Capaz que no, por dos razones. No lograron empatizar con la verdad de lo que estaba pasando Job, y en cambio de solidarizarse en su dolor, mostrando misericordia, lo juzgaron duramente. Y dos, la imagen que tenían de Dios era una imagen equivocada, en verdad que no lo conocían. Conocimiento de Dios, tan importante. Conocimiento de Dios. Me venía al corazón el libro de Oseas. Me parece que es el libro de Oseas. Cuando dice unas palabras parecidas a esta: por ignorancia pereció mi pueblo. Qué fuerte. Por otro lado, podemos ver en Job una profunda humildad. Cuando Dios interviene y le responde en el capítulo 40, versículo 4, dice: soy tan poca cosa, Job le dice a Dios, soy tan poca cosa que puedo responderte. Dios ya había intervenido y ya estaba dialogando con Job. Entonces él le dice así: soy tan poca cosa que puedo responderte. Me taparé la boca con la mano. Y en el capítulo 42, versos 2 al 6 dice: yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Escucha, déjame hablar. Yo te interrogaré y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Palabra de Dios. Solo un alma humilde puede hablar de esta manera, a pesar de todo lo que le había pasado. La humildad vista como aquel que se ubica en su verdadero lugar. Su integridad no le permite ser injusto, y más allá de que no entienda el proceder de Dios, reconoce en él a Dios y que él no es quien para cuestionarle nada. En fin, repitiendo algo fundamental, el adversario no puede tocar el interior del ser humano. Nosotros somos quienes decidimos quién tiene la última palabra en nosotros, a quién le creemos, a quién decidimos amar, a quién decidimos servir. Y aunque parezca paradójico, solo somos libres cuando elegimos a Dios, porque en Él reside la verdad. Es el autor de la vida y nosotros sus criaturas. Nos creó para Él. Libres somos cuando amamos, cuando elegimos el bien, la justicia, la misericordia, la verdad. El libro de Job termina con la reivindicación de Job cuando Dios le cambia la suerte. Lo que llama la atención es que la palabra dice: el Señor cambió la suerte de Job porque él había intercedido en favor de sus amigos. No le cambió la suerte por todo lo que padeció, sino porque intercedió por sus amigos. Tremendo lo que aquí afirma, de alguna manera este gesto de Job lo confirma en el amor y por tanto en el Dios al que eligió servir. Mostró misericordia más que pedir justicia, y justamente pedida sería si lo hiciera, ¿no? Si lo hubiera hecho. La grandeza de su corazón le valió la recompensa de su reivindicación y recibir muchas más bendiciones que las que tenía antes de comenzar la prueba.
Es como cuando Jesús al morir oró al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O la oración de Esteban antes de morir, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, intercediendo por quienes los estaban matando y convirtiendo en el primer mártir cristiano. La intercesión por quienes nos han dañado, pidiendo para ellos misericordia, es un gran acto de amor, para no decir el más grande. Ahora termino esta meditación uniéndome a la oración de Job del principio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, gracias por escucharme. Gracias, Olga, por tus mensajitos. Principios de sabiduría, gracias. Bendiciones, Chanita, de Angie. Bueno, gracias, hermanitos, hermanitas. Gracias por escuchar. Les dejo un abrazo, un beso grande. Y yo siempre voy a decir lo mismo. Qué audaz que soy. Pero quiero siempre aclarar esto, que de acuerdo a mi testimonio de vida, el Señor ha sanado muchísimo mi vida, pero muchísimo. Y la palabra ha sido como un gran médico para mí, médico del alma sobre todo, ¿no? De las heridas del alma. Así que siempre digo, ¿no? Está bueno formarse y estudiar. Ay, qué lindo, qué linda que es la formación. Pero no le tengamos miedo a la palabra de Dios. Escucharla y pedir el Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo hablarnos en nuestro corazón cuando la escuchamos, cuando la proclamamos, cuando la oramos, cuando la meditamos, cuando la rumiamos adentro. Chiqui, 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 chiqui. Y le damos vueltitas ahí. Y la dejamos hacer en nosotros. No hay fuerza más poderosa porque la palabra es el Espíritu de Dios hecha palabra, que viene y nos trae la vida eterna. Un abrazo grande y muchas gracias. Que tengan un hermoso descanso, que el Espíritu Santo siga su obra durante la noche, durante nuestro descanso ahora. Esas obras maravillosas que Él hace. Besitos. Gracias.